Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda su amigo Mario Fernández en un episodio más de Filosofía para Principiantes. Bueno, el día de hoy vamos a analizar el texto de Jenofonte económico, a través del cual conocemos los comentarios, llamémoslo así, de Sócrates sobre las posturas existentes en la Grecia clásica respecto de la figura de las relaciones domésticas entre hombre y mujer. Y también decir que, como bien sabemos, Sócrates es un autor que lo conocemos a través principalmente de dos autores, el propio Jenofonte y Platón, a través de sus diálogos. Por lo tanto, es muy interesante ver cómo se desarrolla esta obra al momento de escribir las relaciones entre los hombres y las mujeres y sobre todo cómo se desarrolla desde el propio título el corpus de la obra, es decir, qué significa económico. Básicamente trata sobre la administración de un hogar y las actividades económicas que se relacionan con proveer a la familia. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro mundo actual? Pues vamos a ver que muchas de estas problemáticas que desde el mundo antiguo, concretamente en la Grecia clásica, se empezaban a vislumbrar, o mejor dicho, se vivían, por supuesto que se replican al día de hoy en el mundo actual. Concretamente, en nuestra realidad mexicana, podemos tomar distintos ejemplos de Jenofonte. Por ejemplo, Jenofonte refiere en labios de Sócrates que las mujeres, haciendo alusión a un personaje que era un próspero agricultor en el desarrollo de ese libro, refiere básicamente que los hombres, por ejemplo, deben de dedicarse a actividades que incrementen, digamos, su hombría. Y en ese sentido, entre otras actividades, está la agricultura y la guerra. Hoy en día se ha puesto de moda el concepto en las redes sociales, sobre todo, que es bastante curioso, de un hombre de alto valor. ¿Y qué significa un hombre de alto valor para el mundo de las redes sociales? Pues básicamente es un hombre que le aporta valor a la mujer, es decir, la mujer hoy en día pretende obtener un valor añadido de una relación con un hombre, una relación sentimental. En el mundo antiguo esto se podría interpretar en el sentido de si el hombre cumplía con las funciones esenciales de la agricultura y la guerra, estaba cumpliendo su función esencial de hombre. De igual manera, refiere Jenofonte en esta obra que las mujeres deben estar destinadas básicamente al cuidado del hogar, toda vez que ellas se encargan de la parte interior, es decir, el hombre se encarga de la parte exterior del mundo, es decir, a luchar por la proveeduría de los insumos esenciales que podría obtener para proveer una familia. Mientras tanto, la mujer se encargaría de ese mundo interior, de esa domus, como lo llaman los latinos, la casa, la parte doméstica, del, de la vida corriente del hombre entendido como hombre y mujer. Y en ese sentido, pues obviamente vemos que estas prácticas continúan al día de hoy, de alguna manera, en el sentido de preservar una estructura tradicional de la familia. Por supuesto, esto muy influido, sobre todo en México, en el caso del mexicano, por dos culturas que se traslapan y donde existe una sinergia muy clara. Por un lado, la cultura indígena y por otro lado la cultura del cristianismo. De tal suerte que existe una sinergia, un sincretismo, como lo llaman los sociólogos, en la cultura mexicana. Y bueno, vemos cómo estos temas que trata Jenofonte respecto a la labor del hombre y la mujer, pues al final del día son problemas o temas universales, es decir, que se replican en todas las sociedades. Y el tratamiento que le da Jenofonte atiende a la estructura tradicional de la sociedad de la Grecia clásica. Repito, es muy puntual, por ejemplo, el hecho que Jenofonte refiere que las mujeres de alguna manera hay que atemperar sus ánimos, ¿no? Incluso se llega a mencionar, se equipara esa función de la mujer, mejor dicho, esa atemperar los ánimos de la mujer con domar a un caballo, a un corcel. De tal suerte que, bueno, podríamos extrapolar al mundo posmoderno esas expresiones y decir que Jenofonte podría ser un autor que soslaya o que demerita a la mujer, pero en lo personal considero que no es así. Considero que Jenofonte atiende a los términos, al lenguaje, a la cosmovisión de su época. Y por otra parte, si bien es cierto que las mujeres aceptaban el destino al que eran
enfocadas, en este caso, al cuidado del hogar y de los hijos. También es cierto que tenían una libertad, llamémosle interior, esa ya es una extrapolación de un servidor, en el sentido de si los hombres se dedicaban a la proveeduría, repito, esas actividades que recomienda Jenofonte al que se dedican a la agricultura y la guerra, pues básicamente las mujeres deberían dedicarse a las actividades propias de su género, que eran ese el hogar. Y en ese sentido, pues claramente vemos cómo hay paralelismos de la cultura griega con la cultura mexicana actual, toda vez que ambas culturas de alguna manera devienen de sociedades tradicionales, en donde ciertos valores con ciertas jerarquías, yo las pondría en el siguiente sentido, vemos como hay un gran respeto a la divinidad, al igual que la Grecia clásica, pues al panteón de la mitología griega. Por otra parte, además de que la divinidad interviene en la vida de los hombres, como así lo aceptaban los griegos, de igual manera el día de hoy en el México actual se acepta, y aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe como testigo, pues que Dios actúa en la vida de los mexicanos a través de distintas acciones y a través de distintas reflexiones que podríamos hacer al respecto. Entonces, claramente vemos cómo en ambas sociedades existe un rol preponderante de la divinidad interviniendo a favor de la vida de los hombres. Por otra parte, otro paralelismo que podemos encontrar en ambas sociedades es el lugar que ocupa la mujer como rol central de armonizar la vida en familia y sobre todo esa protección, esa virtud de la feminidad, que no debe ser confundido con el feminismo, propia de la mujer, es decir, la procreación y por otro lado, el cuidado del hogar. En eso claramente encontramos ambos paralelismos con dos raíces diferentes, como ya hemos explicado. En el caso de la Grecia clásica, podríamos decir de alguna manera que se atiende a un cierto orden natural, donde el destino le designa un lugar a la mujer de solamente el cuidado del hogar y la atención de los hijos. Y por otro lado, en el lado cristiano, ya habiendo sido testigos de la venida de Cristo y que Cristo viene a darle plenitud a una ley, que es la ley de Moisés, de los 10 mandamientos, etcétera, le viene a devolver un papel de dignidad a la mujer, de tal suerte que la mujer también se convierte en una protagonista de la familia. Entonces, en ambos casos vemos de nueva cuenta cómo por distintas fuentes se advierte que la mujer tiene un lugar preponderante, repito, en la procreación de los hijos y en el cuidado del hogar. Y si le sumamos en el caso mexicano al sincretismo que existe en la cultura mexicana, concretamente a través de la cultura indígena, que también le da un papel importante a la mujer en el cuidado del hogar y el cuidado de los hijos, pues vemos cómo en ambas sociedades los valores clásicos, llamémoslo de conservación de la vida, de la familia y del cuidado de los hijos, pues evidentemente son paralelos. Y una tercera reflexión que yo haría, además de la divinidad y el cuidado del hogar y el papel de la mujer en la procreación de los hijos y en las actividades propias, digamos, de su género, es el tercer paralelismo que podemos encontrar de manera muy marcada, que es el siguiente. Digamos, el rol preponderante que tiene el hombre en la proveeduría de los servicios básicos para un hogar. Como ya hemos dicho en minutos anteriores, mientras que el hombre tiene la función de dar la proveeduría de esos insumos básicos para el hogar a través de las actividades como pudiera ser la agricultura o la guerra, como dice Genofonte, la mujer se desdobla hacia el interior del hogar, es decir, el hombre sale a buscar esos insumos mientras la mujer se queda dentro, pero no tanto por una obligación o una especie de mandato indescifrable, ¿no? Eso podría ser muy interpretable. De hecho, este texto de Genofonte, haciendo un análisis más profundo, ha sido leído de distintas maneras en una hermenéutica muy específica por autores, llamémosle, más pro-feministas y también por autores, llamémosles, más conservadores, siendo el caso, por ejemplo, de Michel Foucault, que leyó esta obra en clave de una teoría crítica, queriendo traslapar la visión posmoderna del feminismo, entendiendo que la sociedad de la Grecia clásica era una sociedad que oprimía a la mujer, esa es una lectura, y por otra parte está también la lectura de Leo Strauss, un gran teórico de la filosofía política, quien ve en el texto de Genofonte
pues una exaltación de las virtudes viriles del hombre al momento de proveer a su propia familia, y por otra parte ve también una cierta exaltación de las virtudes femeninas, en este caso de las madres de familia, quien cuidan el hogar mientras el hombre va a conseguir los insumos necesarios para proveer a esa propia familia. También quisiera resaltar en este texto de Jenofonte, pues la belleza, incluso me atrevería a decir la poética, de las palabras con las que describe las actividades propias del hombre y de la mujer. Es decir, Jenofonte, a través de los labios de Sócrates, como quien ya hemos dicho, es una especie de portavoz de las ideas de un personaje que es llamémoslo, un empresario próspero, que es el protagonista de esta obra. Al final del día, Jenofonte pues relata todas estas circunstancias de la vida con palabras poéticas que describen pues las acciones del hombre y de la mujer, ¿no? En algunos casos se podrían tergiversar, como ya lo hemos dicho, atendiendo a uno u otro enfoque, pero me parece un análisis muy ponderado el hecho de nosotros analizar la obra de Jenofonte económico bajo un enfoque propio de su tiempo, de su época, y no con ojos posmodernos, ¿no? Porque al final del día también la posmodernidad o nuestra época actual tiene prejuicios y podríamos atender a un enfoque, pues, de ataque hacia la labor del hombre, o contrario sensu, un enfoque donde la mujer, pues, pierde ese protagonismo que podríamos decir que tiene en la sociedad clásica, ¿no? Es importante decirlo. Pues bueno, amigos, con esto concluimos nuestro primer capítulo de Filosofía para Principiantes, como hemos decidido llamar esta obra, y este video se elabora a raíz de un ejercicio universitario, una tarea que nos han encomendado en la maestría de Historia del Pensamiento, en la clase de Historia Antigua, toda la filosofía antigua. Y en ese sentido, pues quedamos plenamente a sus órdenes. Buen día, que estén muy bien. Hasta